Oh, good morning, everybody. Buenos días a It's todos. good to see you again. Es bueno verlos de nuevo. I just have to tell you, it's such a joy for me to be here with you in this conference. Tengo que decírselo, es para mí un honor estar con ustedes aquí en esta conferencia. I really enjoyed meeting many of you yesterday. Disfruté mucho conocer a varios de ustedes el día de ayer. And I have to tell you, I've really come to appreciate this beautiful country of Bolivia. Y también quiero compartirles que he venido a aprender a amar este país de I love the Bolivia. food. Me encanta la I comida, love the beautiful scenery in the mountains. me encanta la vista en las It's montañas. fantastic. Es fantástico. So I'm just so enjoying my time. Thank you for your hospitality. Así que de verdad estoy disfrutando mi tiempo aquí. Muchas gracias por su hospitalidad. Okay, in this session today, I want to address an area of confusion En esta sesión el día de hoy yo quiero hablar de un área de confusión in Christian education. en la educación cristiana. Most of us accept the importance of a biblical worldview, Muchos de nosotros aceptamos la importancia de una cosmovisión bíblica, but sometimes we're unclear about the place that it is, the role that it is to play in biblical education. pero muchas veces no tenemos muy claro cuál es el rol de esta dentro de la educación cristiana o bíblica. Many of us are really busy as teachers, right? Muchos de nosotros pues, estamos muy ocupados como We have to maestros, get ¿cierto? through the curriculum. Tenemos que llevar el plan curricular. And then somebody comes along and starts talking about biblical Y worldview. de pronto aparece alguien y les empieza a hablar de cosmovisión bíblica. This is so important. Y es tan importante. So the first thought is, okay, I'll add another class. I'll add a class on biblical worldview. Y lo primero que pensamos es, bueno, está bien, agregaré una clase más, una clase de cosmovisión bíblica. I understand that, Eso lo entiendo. but I want to kind of challenge you on that today. Pero quiero desafiarlos en ese sentido el día de hoy. Biblical worldview isn't just a class that we add into the curriculum. Cosmovisión bíblica no es una clase que se agrega a la currícula. It's a way of understanding the entirety of education. Es una forma de entender toda el área educativa. Let's talk a little bit about the role of worldview. Hablemos un poco acerca del mundo y la cosmovisión. Let's talk about it just in the context of education. Hablemos de ella en el contexto educativo. Here we see a classroom. Aquí nosotros vemos un salón de If I clases. come into a classroom, I can observe different practices, different ways that the students and the teacher are studying and learning. Cuando yo entro a un salón de clase puedo ver diferentes formas en las que los maestros enseñan y los alumnos I aprenden. can learn about the curriculum, Puedo aprender del currículo, the pedagogy. la pedagogía, I can see that. puedo verlo. Okay, that's at this level up here of programs and practices. Eso es en el nivel azul de simplemente programas y prácticas. Okay, but that comes out of something that's deeper. That comes out of a set of policies. Pero eso viene como respuesta a algo que está un poco más a fondo, que es el conjunto de políticas. Okay, so schools have policies, Los colegios tienen políticas, but those policies come out of something even deeper. pero estas políticas también vienen de algo aún más profundo. Now, at this deeper level, this is something I can't observe in a classroom. Ahora, a un nivel más profundo, esto es algo que no puedo observar en un salón. Okay, but it is the foundation for the policies and the practices. We're talking about principles now. Pero esto es constituye el fundamento tanto de las políticas como de las prácticas. ¿De qué estamos hablando? De los principios. Okay, everyone is operating off of a set of foundational principles. Todos estamos funcionando desde un conjunto básico de principios. But those principles as well come from something even deeper still. Pero esos principios también vienen de algo aún más profundo. That's the level of worldview. Ahí es donde está el nivel de la cosmovisión. Okay, every educational system functions from a particular worldview. Cada sistema educativo funciona desde una cosmovisión particular. And if our educational system, our practices are not founded on a biblical worldview, Y si nuestro sistema educativo y nuestras prácticas no están fundamentadas en una cosmovisión bíblica, they will be founded on another worldview. entonces estarán fundamentadas en otra cosmovisión. Now, let's talk. I want to just stop and talk a little bit about worldview, okay? Quiero detenerme un momento y hablar un poco de cosmovisión. We've been hearing a lot about it, but what really is it, okay? Ustedes han escuchado mucho al respecto ahora, pero ¿qué realmente I es? think there's some confusion. People think of worldview as kind of a philosophy Creo que or
theology. Puede haber un poco de confusión. La gente suele pensar en cosmovisión en términos de una filosofía, tal vez una teología, Okay, it's actually something much more basic than that. pero la cosmovisión es algo aún más básico que eso. It's something that you don't need to go and study and take a course in to learn. Es algo en lo que ustedes no necesitan ir a atender una clase e ir a un curso para aprender. You have a worldview. Usted ya tiene una So do cosmovisión. I. Y yo también. Everyone does. Todos tenemos una. You didn't learn it from a classroom. No lo aprendieron en el salón de clase, You absorbed it from the time that you were a little child, sino que lo absorbieron desde que ustedes eran pequeños from the niños, culture around you, de la cultura que los rodea, from your de parents, sus padres, from the school that you de attended, la escuela a la que asistieron, from the television programs you watched. de los programas de televisión que veían. It just kind of washed over you. Es algo que como que lo pasa por encima de usted, no lo nota. And over time, you developed an understanding of reality. Y eventualmente usted comienza a adquirir un entendimiento de la realidad. And usually it's the one that's dominant in your culture. Y usualmente esa visión es la que domina la cultura que lo That's the rodea. one that you have, Esa okay? es la que usted tiene. So it's very basic, this worldview. Así que la cosmovisión en realidad es algo muy básico. Here's how Dallas Willard defines worldview. Go ahead and read that. Yeah. Dallas Willard define una cosmovisión de esta manera: la visión del mundo. En pocas palabras, consiste en las suposiciones más generales y básicas sobre lo que es real y lo que es bueno, incluidas las suposiciones sobre quiénes somos y qué debemos hacer. No hay nada más práctico que nuestra visión del mundo, pues determina la orientación de todo lo demás que pensamos y hacemos. Nuestra visión del mundo determina nuestra vida y el tipo de persona en que nos convertiremos. Okay. He's talking about worldview at the level of the individual person, right? Aquí él está hablando de la cosmovisión al nivel de la persona como individuo. But the same applies to any kind of institution, school, education. Pero esto mismo aplica a cualquier otra institución, colegio o instituto. So he says worldview is just simply a set of basic assumptions about what is real and what is true. Él nos dice que la cosmovisión no es otra cosa que este conjunto de suposiciones que nos indica qué es real y verdadero. About who I am, what does it mean to be human? Acerca de quién soy yo, qué significa ser humano, What's the purpose in life? cuál es el propósito de la vida, Why is there so much brokenness and evil in this world? por qué vemos tanta corrupción y tanta maldad en How este can it mundo. be made right again? ¿Cómo Right? podemos entonces arreglar esa situación? Excuse me, I'm sorry. You're good. Everyone has answers to these basic questions at some level. Y todos tienen respuestas a estas preguntas básicas en algún nivel. Now, if I come up to you or you, Ahora, si yo me acerco a ti, I can't see your worldview, right? no puedo ver tu Yeah, cosmovisión, it's ¿verdad? kind of below the surface. Porque está debajo de la superficie. It's like a tree. You can think of a tree, right? Pensemos en un árbol. You can't see the roots. En el árbol ustedes no pueden ver las They're below the raíces ground. porque están debajo de la tierra. But the roots are the most important thing. Pero las raíces son la parte más importante They determine what kind of tree it is, porque estas determinan qué tipo de árbol va a what, crecer, what kind of fruit it's going to bear, qué right? tipo de fruto va a dar este árbol. So I can't see your world, I can't see it. Entonces yo no puedo ver tu cosmovisión, Now, maybe I can ask you some questions. pero tal vez te puedo hacer algunas Well, what do you preguntas. think is true? ¿Qué cosa piensas tú que es And you verdad? might go, what? Y usted me responderá, Yeah. ¿qué? But what if I want to know what your worldview is, Pero si yo quiero saber cuál es tu cosmovisión, I look at the way you live, entonces voy a mirar cómo es que tú vives, the choices, the actions that you make. tus decisiones, las acciones que tomas. Or if you're a school, the policies, the O practices. si son una escuela, ¿cuál es su política? ¿Cuáles son sus prácticas? Dallas Willard says there's nothing more practical than our worldview Dallas Willard dice que no hay nada más práctico que la cosmovisión, because it determines everything else that we do. porque esta determina todo lo que hacemos. Our worldview determines the kind of life that we live and the kind of person that we will become. Nuestra cosmovisión determina el tipo de vida que vivimos y el tipo de persona que nos convertiremos. Now, the sad thing is, most people never bother to examine their worldviews. Lo más triste es que la mayoría de personas nunca se detiene a reflexionar en cuál es su cosmovisión, They've absorbed these ideas from the time they're children, sino que han absorbido estas ideas desde la and infancia they just live out of them. y viven de lo que ésta les dicta. But they never take time to go back and ask, what do I believe? Pero no se toman el tiempo de preguntarse en qué creo.
We can think of worldview like a set of glasses, right? Pensemos en cosmovisión como un par de lentes, Some of you anteojos. have glasses, I see. Algunos de ustedes tienen anteojos. A worldview kind of functions like glasses. La cosmovisión más o menos funciona así. You put them on in the morning, the first thing, right? Lo primero que hacen en la mañana se los ponen, ¿es And they verdad? sit there on your nose, Y están ahí sentaditos en su nariz. and you don't think about them. Y ya no piensan en los lentes. But the whole day they shape everything that you see, Pero right? todo el día los lentes dan forma a lo que ustedes ven. Okay, everything that you see is shaped by those glasses. Todo el día lo que ustedes miren va a tomar forma a través de estos lentes. What we have to do is we have to take off the glasses Lo que tenemos que hacer es quitarnos esos lentes and we have to go, how are they shaping the way I see the world? y preguntarnos cómo es que estos lentes están dándole forma al mundo que yo observo. And here's the key question. Y aquí está la pregunta clave. Is it true? ¿Es esto verdad? Is it shaping the world? Am I seeing the world the way it really is, the way it actually exists? ¿Estoy viendo el mundo de la forma en que verdaderamente es, en cómo existe? Or have I believed, is my worldview helping me to see the world in a kind of a false way? ¿O mi cosmovisión en cambio me está haciendo ver el mundo de una forma tal vez falsa? As we become Christians, Al hacernos cristianos, right? When I accepted Jesus, I was in high school. cuando yo acepté a Cristo yo estaba en secundaria Some things happen immediately when you accept Jesus as your Savior. y cuando aceptamos a Jesús algunas cosas pasan inmediatamente cuando lo aceptamos como nuestro Salvador. Your sins are forgiven Tus pecados son perdonados immediately. inmediatamente. Okay, so that happens immediately. Eso pasa de inmediato. And you have a relationship with God that you didn't have before. Y entonces podemos tener una relación con Dios que antes no podíamos And tener. some things even begin to change in your life, E right? incluso algunas cosas ya empiezan a cambiar en sus vidas, I ¿verdad? used to curse and cuss all the time before I was a Christian. Yo solía hablar muchas malas palabras antes de ser cristiano. The day I became a Christian, it went away. El día que yo me hice cristiano, eso se detuvo. I didn't even try to change. Ni siquiera fue algo que yo traté de Okay. hacer. But here's what doesn't change right away. Pero aquí está algo que no cambia. de That inmediato. worldview that we have, that one that we got from the time we were little children, La cosmovisión, esta cosmovisión que se formó desde la infancia, that's shaped by our culture. que tomó forma a través de nuestra cultura. For me, that worldview is shaped by the dominant beliefs were secular beliefs. They were postmodern beliefs. En mi caso, la cosmovisión que me rodeó fueron las creencias seculares posmodernas. So that shaped me. That's the way I tended to think about things. Así que eso fue lo que le dio forma a mi a mi pensamiento. Así yo veía las cosas. When I became a Christian, Cuando me hice cristiano, that didn't go away immediately. eso no cambió de inmediato. I still thought in those ways, Yo seguía pensando de esta forma, but it was beginning to change, right? pero ya había un pequeño atisbo de cambio. Here's the thing, you can have a born again heart Aquí está el asunto. Usted puede tener un corazón nuevo, and you can still have a secular mind. pero continuar teniendo una mente secular. Do you think that's true? ¿Creen que eso es Yeah, cierto? that's true. Porque lo es. You can have a born again heart Podemos tener un corazón hecho de nuevo and you can have an animistic mind. y tener una mente animista. Okay, remember the story I told yesterday about Arturo Cuba and the Pokumchi. ¿Se acuerdan de la historia que les conté ayer de Arturo Cuba y los Poconchi? The Pokumchi had a born again heart, Los Poconchi eran cristianos en sus corazones, but they had an animistic pero mind. su mente seguía siendo animista. So how does the worldview change then? Entonces, ¿cómo se cambia la cosmovisión? Okay, the Apostle Paul tells us when we become Christians, El apóstol Pablo nos dice, cuando nos hacemos we cristianos, have to take those glasses off. nos tenemos que sacar esos lentes We have to examine them. y examinarlos. And we have to take every thought captive Y tenemos que tomar todo pensamiento cautivo and make it obedient to Christ, y someterlo a la obediencia de Cristo, to His Word. a su palabra. This doesn't happen immediately. Eso no pasa de inmediato. It takes your entire life. Y esto toma toda la vida. That's how deeply our worldviews have shaped us from our culture. Porque así de profunda es la forma en la que la cosmovisión de la cultura nos ha formado. I've been a Christian now for 40 years. Ya tengo 40 Yeah, años 40 years. siendo cristiano. I still, every day, recognize how deeply secularism has shaped my thinking. Y todavía aún reconozco cuán secular era la cosmovisión que formó mi pensamiento. And when I do, I have to get a hold of that thought Y
Y cuando reconozco algo así, yo tengo que tomar ese pensamiento and I have to change my mind. y tengo que cambiar mi I forma have de to pensar. think differently. I have to put aside the lie and think biblically. Tengo que tomar ese pensamiento, apartar la mentira y empezar a pensar de forma bíblica. Okay? In fact, the word repent, De hecho, la palabra arrepentimiento, that word in the Greek is metanoia. la palabra en griego es la palabra metanoia. Metanoia literally means change your mind. La palabra metanoia no significa otra cosa You que used to- cambia tu mente. You used to think this way. Think differently. Tú Think sol- with the mind of Tú Christ. solías pensar de esta forma, quiero que pienses diferente. Piensa con la mente de Cristo. Okay, this is really no different than just the process of sanctification, of becoming more like Christ. Esto no es otra cosa más que el proceso de santificación, el hacerse como Cristo. Now, the worldview that we have determines the life that we live, right? Ahora, la cosmovisión que tenemos va a determinar la vida que vivimos. It determines the kind of school that we're going to operate Determina la from. forma en la que nuestra unidad educativa va a funcionar. So in the same way, personally, that we have a worldview, our school has a worldview, De la right? misma forma que nosotros tenemos una cosmovisión, la unidad educativa también la tiene. And it's functioning at that basic level. Y funciona también en un nivel muy básico, And in the profundo. same way, we have to go back to that level and say, what assumptions are shaping the principles, the policies, the practices of our school? Y tenemos que empezar a preguntarnos entonces, ¿cuáles son estas cosmovisiones que en nuestra unidad educativa le han dado forma a las políticas, a los principios, a las prácticas? Now, the Bible puts forth the true story, okay? Ahora, la Biblia nos muestra a nosotros la historia verdadera. God revealed it to us in His Word. Dios nos la reveló en su palabra. It begins with, in the beginning, God Y comienza diciendo, en el principio, created the heavens and the earth. Dios creó los cielos y la tierra. The story that my culture tells, La historia que cuenta mi cultura, the worldview story, la historia de mi cosmovisión, says that in the beginning, matter. que dice en el principio la materia. No God, No había Dios, no spiritual realm, no había ningún mundo no espiritual, angels, no había ángeles, no demons, sin demonios, no spirit inside of me, tampoco sin espíritu dentro mío, no soul. sin alma. I'm just physical matter. Solo soy materia física. That's the story. Esa es la historia. Those are very different stories. Son dos historias muy distintas. The Bible says that truth exists. La Biblia dice que la verdad existe. It exists because God exists. Existe porque Dios existe. He's the one who created everything. Él es el que creó todo. He's the foundation of all truth. Él es el fundamento de toda verdad. And God revealed to us what is true. Y Dios nos revela a nosotros lo que es He verdad. revealed it in at least three Y ways. nos lo reveló por lo menos de tres maneras. First of all, in His Word, right? Primero, en su palabra, He ¿verdad? spoke the truth to us. Él nos habló la verdad a nosotros. He gave it to us in a book. Se nos acercó con un libro. He also revealed truth to us in creation. También nos reveló su verdad a través de la creación. We can understand something of what is real and what is true by studying what God has made. Al estudiar lo que Dios ha creado, podemos entender en parte lo que es real y lo que es verdad. And then there's this internal witness of truth that God has given us as well. Y ahora también tenemos dentro nuestro un testigo de lo que es verdad que habita dentro de nosotros. Right? Our conscience. Nuestra conciencia. Our conscience is a God-given gift that reveals moral truth to us. Nuestra conciencia es un don de Dios dado a nosotros que nos revela verdad moral. So God has revealed the truth to us. Entonces Dios nos ha revelado verdad a nosotros. Now the story that my culture tells is very different. Ahora la historia que a mí me cuenta mi cultura es muy distinta. So there is no God. No hay Dios, So there is no objective truth out there. entonces tampoco hay verdad objetiva afuera. Truth is whatever you believe it to be. La verdad es lo que usted quiera creer que es. Okay? It's my truth, it's your truth, but there's no truth over all of us. Es mi verdad, es su verdad, pero no hay verdad general para todos. So you see this, for example, in the transgender revolution that's happening in the United States. Por ejemplo, esto lo vemos en la revolución transgénero que está pasando en Estados Unidos. Okay?
God created man male and female, right? Dios creó varón y hembra los creó, ¿cierto? That's an objective reality. Esa es la realidad objetiva. That's true for all nations, all cultures, all times, right? Eso es verdad para todas las naciones, todas las culturas It's- y todos los tiempos. It's true. Es verdad. But in my culture, Pero en mi cultura there is no God. No hay We don't Dios. believe in God. no creen en Dios. So he didn't create male and female. Así que Él no creó varón y hembra. That's just a social construct. Eso es un constructo social. So if you're male, Así que si eres hombre, but you don't feel that way, pero si no te sientes you así, think, I'm female. puedes decir soy mujer It's my truth. y esa es mi verdad. It can be your truth. Y puede ser tu verdad. And then we have to affirm that truth, right? Tenemos que afirmar tu verdad. That's the way we function now in the United States. Esa es la forma en la que los Estados Unidos funciona ahora. That's a different story. Esa es una historia diferente. What about mankind? Y cuando hablamos de la humanidad, The true story says we're creatures. We're made by God in His image, male and female. la verdad bíblica dice que somos criaturas creadas por Dios, varón y hembra. That's true. Eso es verdad. My culture tells a different story. Mi cultura me cuenta una historia diferente. We're purposeless products of a process of evolution. Somos productos sin propósito de un proceso de evolución. These are radically different stories. Estas son historias radicalmente diferentes. Because this false story is the dominant story in my culture, Y porque esta historia falsa es la historia dominante en mi cultura, this is the one I grew up with. esa es con la que yo crecí. This is the one I absorbed from the time I was a little boy. Esa es la cultura que yo absorbí desde que era un niño chiquito. This has deeply shaped me. Esto me ha formado profundamente. Even after I'm a Christian, I still see how deeply it's shaped me. Incluso ahora que soy cristiano puedo ver el profundo impacto que Okay, tiene. what's the dominant story here in Bolivia? ¿Cuál es la historia dominante aquí en I'm going to Bolivia? guess. I don't know. Voy a adivinar porque no lo sé. But I know that you've been influenced as a Western country by secularism, postmodernism. Pero como país perteneciente ahora al mundo occidental, también han sido afectados por las ideas posmodernas y seculares. You have an ancient animistic culture here as well, Y right? también tienen una cultura antigua animista, So I'm ¿verdad? sure that's somehow part of the dominant worldview in Bolivia, right? Así que de cierta forma estoy seguro que esto es parte de la cultura dominante o cosmovisión dominante en Bolivia. Okay, you need to know what that is. Ustedes tienen que saber cuál es esa. You need to know not only the truth, but you need to know what is the dominant worldview that shaped the culture that I live in. No solo necesitan conocer la verdad, sino también necesitan estar conscientes de cuál es la cosmovisión que le ha dado forma a la cultura en la que usted vive. Those two different worldviews are going to create very different lives. Estas dos cosmovisiones tan diferentes van a producir dos estilos de vida muy And they're diferentes. going to create very different kinds of systems of education as well. Y van a crear también sistemas educativos muy distintos. Now, let's change a little bit here. Ahora cambiemos un poquito el tema aquí. Yeah, let's see. Let me go. Excuse me, I'm lost my train of thought here. Un ratito que estoy ubicando mi nota correcta, donde me quedé. Yeah, okay. Yesterday I mentioned that only a biblical worldview Ayer yo mencioné que solamente la cosmovisión bíblica can support a true understanding of education. puede apoyar un verdadero entendimiento de la educación. If it wasn't for these basic assumptions and principles that come from the biblical worldview, from biblical principles, modern education wouldn't exist. That's what I talked about yesterday. El día de ayer yo hablé de que si no fuera por estos principios y verdades fundamentales bíblicas, entonces no habría espacio para sostener el aspecto educativo para todos. Okay, the secular worldview that's dominant now in my country, La cosmovisión secular que es dominante ahora en mi cultura it didn't start these schools and universities. no fue la que dio inicio a las escuelas y universidades. They were started by Christians. Estas fueron iniciadas por cristianos. Think about Harvard University in my own country. Pensemos en la Universidad de Harvard en mi país. That was started by very committed Christians. Esta fue inaugurada por cristianos muy comprometidos. And it was started to train pastors to think biblically in order to serve in the church. Y cuando inició, el propósito de esta era entrenar pastores para que puedan servir en la iglesia. Somewhere along the line, historically, Y luego, más adelante en la historia, that institution
Esa institución was taken over by a different worldview, by people that had a different worldview. fue secuestrada, si se quiere, por personas con una cosmovisión diferente. Now that university is dominated by a secular and postmodern worldview. Ahora esa universidad es dominada por una cosmovisión secular y posmoderna. It's completely rejected God and Christianity. Ha rechazado por completo a Dios y al cristianismo. Okay, but that worldview didn't start that university. Pero esas cosmovisiones no fueron las que dieron inicio a And esa I would universidad. argue that it couldn't start the university. Y mi argumento es que esas cosmovisiones no podrían dar inicio a la universidad, It has no basis for truth or knowledge or wisdom. porque no tienen fundamento ni para la verdad, ni para la razón, ni para la sabiduría. What's happening to the university? ¿Qué le ha pasado a la universidad? Not just Harvard, No solamente Harvard, but all of these schools that have been taken over by secularism. pero todas las universidades que han sido tomadas por el secularismo They're dying. están muriendo, They're collapsing. están They're colapsando, failing. fallando. They have no foundational worldview that can support that institution. No tienen una cosmovisión un fundamento de cosmovisión que los pueda sostener. These are two dramatically different worldviews. Son dos cosmovisiones dramáticamente distintas. It's only the biblical one that's going to be able to support the endeavor of education. La única cosmovisión que puede sostener la labor educativa es la bíblica. Now, how did this happen? How did a secular worldview overtake a biblical worldview Ahora, in ¿cómo- our institutions? ¿Cómo es que ocurrió este cambio en nuestras instituciones? ¿Cómo es que una cosmovisión secular le ganó a la cosmovisión bíblica? It's a long story, and I unfortunately don't have time today to tell it to you. Es una historia muy larga y lamentablemente no tengo el tiempo de contártelo, But I want to go back just for a minute, pero quiero que volvamos un back to momentito. the time of the founding of institutions like Harvard University and Yale and Princeton. Que nos acerquemos un poco a la época en la que se dio inicio a esas instituciones como Harvard, Yale, las universidades. How did the Christians think? How did the founders of those institutions think? ¿Cómo solían pensar los fundadores de esas instituciones? They thought in terms of one God who's Lord over all of creation. Ellos pensaban en estos términos. Hay un Dios que es Señor sobre toda la creación. Everything is worthy of study. Todo es digno de ser estudiado. These same principles I talked to you about yesterday. Human beings are image bearers of God. Los mismos principios que hablamos ayer. Los seres humanos son portadores de la imagen They de need Dios. to be trained to think biblically about all things. Necesitan ser entrenados para pensar bíblicamente sobre todas las cosas. Many of the Christians of that generation had a motto that they lived by called Coram Deo. Muchos de los cristianos tenían un modelo por el cual vivían llamado Coram Deo. Coram Deo simply means before the face of God. Eso significa simplemente delante del rostro de Dios. God is before all things. Dios está delante de todas He las cosas. sustains all Él things. sostiene todas He's las cosas. redeeming all Él things. redime todas las So cosas. everything I do Así que todo lo que hago in my home, en mi casa, in the church, iglesia, in the university, universidad, as a farmer in the field, como un granjero en el campo, as a mechanic in the shop, como un mecánico en el taller, as a mother, a homemaker in the home, o como una ama de casa. whatever I'm doing, Lo que sea que haga, in that moment I'm standing before God, en ese momento yo me encuentro delante de Dios, before the face of the Creator, delante del rostro de mi Creador. and I am to live for the glory of God, Entonces debo vivir para la gloria de Dios, to honor Him in everything that I do. para honrarlo con todo lo que hago. It was that mindset Fue esa forma de pensar that founded the great schools and universities of the world. que dio pie a las inauguraciones de las grandes universidades del mundo. Today, okay, before I get there, let's go to that next slide. Abraham Kuyper has a saying that I love. It describes this mindset very well. Abraham Kuyper tiene un dicho que describe esta forma de pensar muy bien. Go ahead, yeah. No hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el que Cristo, que es soberano sobre todo, no grite mío. I love that. Me encanta. There's not a square inch over all of human existence No hay centímetro cuadrado en toda la humanidad over which Christ, sobre la que Cristo, who is the King,
el que es el rey, does not cry out, "It is no mine. grita, eso es mío, I created it. yo lo creé, It belongs to me me. pertenece a mí. Yes, it's fallen, but I'm going to redeem it." Sí, Right? está caído, pero yo vengo a redimirlo. When Jesus appeared to his disciples on the shores of Lake Galilee after he rose from the dead, Cuando Jesús, después de haber resucitado, se apareció a sus discípulos en el lago de Galilea, he made this incredibly bold claim to them. él hizo una declaración muy valiente a ellos. All authority Toda autoridad in heaven en el cielo and on earth y en la tierra has been given to me me. ha sido dada. I am the king. Yo soy el rey. Not when I come back, No cuando regrese, right now. en este I am momento. the king. Ya soy el rey. Not just in the church, No solo en la iglesia, but in the school, pero en la unidad in the educativa. hospital, en el hospital, in the university. en la universidad. It's all mine. Todo es. I'm the Lord. Yo soy I'm el the Señor, king. el rey. And when we, as his followers, we worship him as the Y king, nosotros como sus seguidores le adoramos como rey. you are the Lord. Tú eres Señor. I worship Yo you. te alabo. Not just in my spiritual life, No solo en mi vida not just espiritual, on Sunday morning in the no church, solo el domingo en la mañana but en la in the iglesia, school, in the classroom, and in the hospital, and everywhere, pero en la right? unidad educativa, en mi salón de clase, en el hospital, Bef- en todos lados. Before the face of God, for the glory of God. Vivimos delante del rostro de Dios para la gloria de Dios. Sadly, Tristemente, most evangelical Christians all over the world today, we don't think this way any longer. la mayoría de cristianos en todo el mundo no piensan de esta It's one forma. of the most fundamental problems, I think, in the church today. Yo creo que es uno de los problemas fundamentales de la iglesia el día de hoy. Instead of standing before the face of God in all areas, En lugar de vivir delante del rostro de Dios en todas nuestras áreas, we divide, we split up reality into two categories: separamos, dividimos la realidad en dos categorías, spiritual lo espiritual and y secular. lo secular. Okay? The world, we divide the world into these two categories. El mundo ha sido dividido en dos categorías. The spiritual is higher, Lo espiritual es lo elevado, the secular is worldly, it's lower. lo secular es lo mundano y lo bajo. In the higher category, we talk about topics like church, En la categoría más alta hablamos de la Evangelism, iglesia, del evangelismo, devotional life, la vida devocional, prayer. oración. Okay, this is all higher. Todo eso es más elevado. This book Este libro here, it only speaks to those higher subjects. solo le habla a esos temas elevados. Okay, it doesn't talk about anything that has to do with the secular world. No habla de nada de lo que tiene que ver con el mundo secular, That's the world of business, el mundo del negocio, politics, La política, agriculture, agricultura. everything else. todo lo demás. Everything that's not quote unquote spiritual. Todo lo que entre comillas no es espiritual. This book doesn't speak to that. Ese libro no habla de eso. Who does? ¿Quién habla de eso? How do we gain knowledge in those areas? Entonces, ¿cómo adquirimos conocimiento en estas áreas? Oh, we go to schools and Ah, universities. Para eso vamos a la escuela y a la universidad. If I want to study medicine, Quiero estudiar medicina. I go to the medical school Voy a la universidad, voy a la facultad de medicina and I learn about medicine from professionals, from doctors. y aprendo de medicina de los profesionales, de And in doctores. that study, that course of study, Y en ese curso de estudios, God is never mentioned. Dios nunca es mencionado, It's completely secular. porque es completamente secular. But that's how I learn medicine Así es como aprendemos medicina. and every other area, Y right? cualquier otra área, ¿verdad? Because God doesn't, He's not involved in those areas. Porque Dios no está involucrado en esas áreas. That's worldly, that's secular. Eso es mundano, secular. This has even shaped the way missions is done around the world. Esto incluso ha dado forma a cómo Over se the hacen last las hundred, mis- excuse me, cómo se hacen las misiones en el mundo. over the last 100 years. En los últimos 100 años, Earlier missionaries, los misioneros de antes, they said we need to go into the foreign countries ellos decían tenemos que ir a los países extranjeros and preach the gospel. y predicar el evangelio. And we need to see people come to faith in Christ. Y necesitamos ver a esas personas venir en fe a Cristo.
But that's not enough. pero eso no es suficiente. They need to be able to read the Bible. Necesitan poder leer la Biblia. So we have to translate the Bible into their language. Así que tenemos que traducir la Biblia a sus lenguas. We have to teach them to read, Tenemos que enseñarles a leer, to think and to reason from the a scriptures. pensar y razonar desde la palabra de Dios. And to do that, Y para hacer eso, we need schools. necesitamos So escuelas. they founded schools and Así- universities. Así que ellos abrieron escuelas y universidades. And those schools and universities didn't only teach theology. Y esas escuelas y universidades no solo enseñaban teología, They taught agriculture and business and everything enseñaban agricultura, negocios y todas las disciplinas. from the standpoint of a biblical worldview, from the Des- assumptions of the Bible. Desde el punto de vista de una cosmovisión bíblica, de los principios bíblicos. Today, Hoy, many missionaries don't think that way. muchos misioneros no piensan I así. need to go to the foreign field. Tengo que ir al extranjero, I need to preach the gospel. predicar el evangelio. I need to see people come to faith in Jesus. Necesito que la gente venga a fe en Cristo And then rescue them out of that fallen world y luego rescatarlos del mundo caído and get them into church. y llevarlos a la iglesia. Once they're saved, Cuando ya están once salvos they're in church, en la iglesia, my job is done. terminé mi trabajo. What about the rest of the world? ¿Y qué pasa del resto del mundo? Oh, it's fallen. Ah, no, eso, el resto está caído. God is going to destroy it. Dios lo va a destruir. It's going to burn up. Se va a quemar. Doesn't matter. No importa. None of that matters. Nada de eso importa. All that matters Lo único que importa is that people are saved es que las personas se salven and that we plant a church. y que abramos iglesias. Today, missionaries do not start schools any longer. El día de hoy la mayoría de misioneros ya no planta escuelas. Most of us stopped doing that. La mayoría ha dejado de hacerlo. We're not being true to our legacy. Ya no estamos llevando el legado. So this false understanding has come into the church, this sacred secular understanding. Así que este falso entendimiento, la división de lo sagrado y lo secular, ha entrado a la iglesia. The older understanding of coram deo, El entendimiento anterior del que hablamos, de coram deo, the way that it wanted to measure, am I being a faithful Christian, la forma en la que este medía cuál era si sois un cristiano fiel, was, am I being salt and light? Are we seeing a transformation in the nation, a discipled nation? era preguntándose, ¿estoy siendo sal y luz? ¿Estoy trayendo transformación a mi nación? In this new mindset, we don't think that way anymore. En esta nueva forma de pensar ya no pensamos así. Now we measure success differently. Ahora medimos el éxito distinto. How many Christians are in the church on Sunday? ¿Cuántos cristianos están en la iglesia el domingo? How big is the church? ¿Qué tan grande es la iglesia? How many churches have we started around the world? ¿Cuántas iglesias hemos abierto en el mundo? That's enough. Eso es That's suficiente. success. Eso es éxito. Okay, what happens through the church in the world is not our concern. What happens in the culture is not our concern. Lo que sucede en la cultura no es nuestra preocupación. Okay, this has been a disaster for the church. Esto ha sido un desastre para la iglesia. Okay, here's why. Y aquí está el porqué. We don't stop living in these other areas. No dejamos de vivir en estas otras We áreas. still are involved in business and education and all of these secular areas. Seguimos permaneciendo en todas esas, vivimos en esas otras áreas aparentemente seculares. But if God doesn't care about them, if the Bible doesn't speak to those areas, Pero decimos que Dios no le importan esas áreas porque la Biblia no habla de eso. then we're just going to absorb the dominant worldview through those areas. Entonces no hacemos más que absorber la cosmovisión dominante en esas áreas. I'll tell you a quick story here. I met a man named Phil Renfro a few years ago. Les voy a contar una historia muy cortita. Yo conocí a un hombre llamado Phil Renfro hace unos años. Phil was a missionary doctor in Kenya. Phil era un doctor misionero en Kenia. He was a medical doctor, and he had spent his entire career living as a missionary in Kenya. Él era un doctor y había pasado toda su vida médica como misionero en Kenia. He was a very devoted Christian. Era un cristiano devoto He truly loved the Lord. y de verdad amaba al Señor. But in his practice of medicine, Pero en su práctica de la medicina, okay, he had learned from secular people about how to do that. él había aprendido de personas seculares cómo And his practicarla. whole understanding of medicine was largely based on secular assumptions. Y todo su entendimiento estaba basado básicamente en supuestos seculares.
We did a teaching similar to this at that time, En ese tiempo dimos una enseñanza similar a esta and he began to think about that. y él empezó a reflexionar al And he respecto. realized, wow, I am truly secular. Y él dijo, wow, de verdad soy secular. I have a saved heart. Tengo un corazón I santo. love the Lord. Amo al Señor, But in my mind, pero en mi mente I'm really secular soy secular. because I've absorbed all of this secular way of thinking through medicine. Porque he absorbido la forma de pensar del mundo a través de mi estudio de la medicina. Because in his mind, that was lower. That Porque- wasn't, the Bible didn't speak to that. Porque en su mente esta era un área inferior, porque la Biblia no habla de ella. And he began to Y cry. empezó a llorar. He cried out, God, forgive me, I am secular. Y él clamó, Señor, perdóname porque soy secular. And it really began to change things for him. Y eso de verdad empezó a cambiar las cosas para él. Here's what my mentor, Darrell Miller, says about this. Esto es lo que dice mi mentor Darrell Miller al respecto. Si la iglesia no discipula a la nación discipulará a la iglesia. So if the church isn't actively discipling the nations with the biblical worldview, Si la iglesia no está discipulando activamente al mundo con una cosmovisión bíblica in every area, en todas las áreas, somebody's going to be discipling the nation, alguien va a discipular la nación, right? ¿cierto? Some worldview is going to be shaping a culture. Alguna cosmovisión va a ser la que le dé forma a la If it's cultura. not the biblical one, Y si no es la bíblica, it's going to be the dominant one of the será, culture. será la cosmovisión dominante de esa cultura. And that's not only going to stay out there in the world, Y eso no se queda allá afuera en el mundo, that's going to come right into the church. eso entra directamente a la iglesia. Because you see, our lives aren't divided in this way, Porque nuestras vidas no están divididas de esa forma. right? We live in all of these areas of life. Nosotros vivimos en todas las áreas We de la don't vida. just live in the church, No vivimos solo en la iglesia, spending all of our day in the church, todo el right? día en la iglesia, ¿verdad? We go out of the church Salimos de and ella, we live in the world. vivimos en el mundo, And we watch movies and television from the world, right? vemos películas y series del mundo, ¿verdad? And if we're not discipling the nation with the biblical worldview, we're going to be discipled by the world. Y si no discipulamos al mundo con una cosmovisión bíblica, el mundo nos va a discipular a nosotros. So, how does this affect education? Así que, ¿cómo afecta todo esto a la educación? Many of us have this false way of thinking. Muchos de nosotros tenemos esta forma falsa de pensar. Education is one of those areas that's kind of in that secular realm. La educación es una de estas áreas que ha pertenecido a esta área secular. Most of our public education is shaped by secular ideas, right? La mayor parte de nuestra educación pública tiene como paradigma las ideas seculares. Now, as Christians, if we have this divided mindset Si como cristianos nosotros también tenemos esta forma dividida de pensar and we start a school, y abrimos escuelas, well, we divide the curriculum up, right? dividimos el currículo, ¿cierto? Okay, and we say, well, there's kind of higher things, Bueno, entonces hay cosas más elevadas, Bible study, estudio bíblico, but then, yeah, there's lower things, y right? luego hay cosas inferiores. Math, Matemática, la science, ciencia. okay, all of that stuff is, that the Bible doesn't speak to that. Todo eso, porque la Biblia no habla de eso. And so we shape our curriculum and our practices around that. Y le damos forma a nuestro currículo y a nuestras prácticas de we- esta forma. Right, we have to teach it. Tenemos que enseñarlo. The government requires us to teach those subjects. El gobierno nos exige enseñar estas materias. And we get our curriculum from whatever is commonly used out there in the culture. Y el currículo que usamos es lo que comúnmente se usa en la cultura. But because we're Christians, we kind of sprinkle in some Christian things, right? Pero como somos cristianos, entonces ahí le rociamos un poquito de cosas cristianas. We do chapel on Wednesday. Hacemos capilla los miércoles. We start the school day with prayer. Empezamos el día con oración. And maybe we let's add a class on biblical worldview. Y bueno, de repente podemos tener una clase de cosmovisión bíblica. But the entire educational program is shaped by that secular worldview. Pero entonces todo el programa curricular está dado forma desde esta cosmovisión secular. Okay, this is wrong. Y esto es This errado. has to stop. Tiene que detenerse. Okay, we have to reject this mindset of higher and lower and sacred and secular. Tenemos que rechazar esta división del pensamiento entre lo sagrado y secular, lo elevado y lo inferior. That's just not biblical. Eso no es bíblico. It's wrong. It's Está false. equivocado, es falso.
Jesus isn't just the Lord over a small spiritual area. Jesús no es solamente Señor sobre una pequeña área espiritual. He's not just Lord in the church, he's Lord over all. Él no es solamente Señor en la iglesia, es Señor de todo. Grisel, on the first night, she shared a picture that I'm going to share again from Christian Overman. Grisel, en la primera noche, ella compartió un gráfico que pertenece a Chris Overman, que les This is a comparto. much better understanding of reality. Esta es una mejor forma de entender la realidad. Here, there is no higher and lower. Aquí está There is no higher and lower, Aquí no right? existe lo más elevado y lo inferior. Okay? All of these areas are created by God. Todas estas áreas son creadas por Dios. They're all important. Las que están en el medio son todas importantes. There is this battle between light and dark. Pero hay una batalla entre la luz y la oscuridad. All of these areas have been affected by the fall. Todas las áreas que están al centro han sido afectadas por la caída. Okay? Now they've become dominated by false worldviews, demonic worldviews, Y ahora right? están dominadas por cosmovisiones falsas, demónicas. Now, as Christians, Y ahora, como we cristianos, want to see them redeemed. lo que queremos es ver estas áreas redimidas. Okay, we want to see them transformed and changed. Las queremos ver transformadas y cambiadas. Moving from the dominion of darkness Moverlas del dominio de la oscuridad to the dominion of light. al dominio de la luz. You see, that's a different way of thinking. Y esa es una forma distinta de pensar. The first way says it's secular, it's worldly, God doesn't care about it. Lo que hablamos antes decía, a Dios no le interesa, esto es secular, es mundano. This way says, no, God cares about it. He created it, He loves it, it's important. Esta forma de pensar nos dice, no, a Dios le importa, Dios It lo creó, needs- es it- importante It needs to be redeemed. y necesita ser redimido. Let's read Colossians 1, 15 through 19. Leamos Colosenses 1, Colossians 1, 15 del through 15 al 19. 19. Give me one, lo tengo que buscar un ratito. Colosenses 1. You can read it if you have it in now. Well, I'll look for it. 15? Or you, yeah, if you I got want it. it, 15 Okay. through 19, yeah. Bien, Colosenses 1 del 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. I want us to pay attention especially to verse 19 and 20. Ahora quiero que veamos con especial atención versículos 19 y 20. Why did Jesus die on a cross? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? If I ask you that question, how would you respond? Si les hago esa pregunta, ¿qué me responden? Most Christians respond this way: La mayoría de cristianos respondería así, to save us, para salvarnos, to redeem us. para redimirnos. And is that true? ¿Y eso es cierto? Yeah, that's Sí, true. sí, es Praise God. Gloria a Dios por eso. Okay. What does this say though? Pero ¿qué nos dice este verso? Why did Jesus die on the cross? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? To redeem only us? ¿Para redimirnos solo a nosotros? What does it say? ¿Qué dice aquí? Let's read it again. For God was pleased to have his fullness dwell in Christ, Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda And- plenitud, and through him y por medio to de Él reconcile to himself, reconciliar consigo, what is it? ¿qué cosas? All things. Todas All las cosas, things. todas, Whether things in heaven or on earth, las del cielo y las de la tierra, by making peace through his blood shed on the cross. a las traer paz a nosotros por medio del derramamiento de Why sangre. did Jesus die on the cross? Entonces, ¿para qué murió Jesús? To reconcile all things. Para reconciliar All todas of las it. cosas, todas. He's the king. Él es el Rey. All authority in heaven and earth has been given to me. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada a Él. I died to redeem all of it Jesús dice, yo morí para from the redimir todo domain esto, of darkness para pasar del dominio de la and oscuridad into the kingdom of y light. traerlo al reino de la luz. Now that doesn't happen Y eso no pasa without
first us being redeemed, right? sin que nosotros seamos redimidos primero. We have to be saved. Nosotros debemos ser salvos. We have to have our minds transformed. Tenemos que tener nuestras mentes transformadas. We have to take off those secular ideas. Tenemos que sacarnos esas ideas seculares, Repent. arrepentirnos, Change the mind. cambiar nuestra mente, Think biblically pensar about bíblicamente all con things. respecto de todas las And then cosas. move out into all of these areas Y a partir de ahí nos acercamos a estas and áreas redeem them. y las redimimos. And that includes Y education. eso incluye la educación. And that's not going to happen Pero eso no va a pasar by adding a biblical worldview class to the solamente curriculum. poniéndole un poquito de cosmovisión bíblica a la currícula. No, we have to think about education in an entirely different way, Tenemos que pensar acerca de la educación en una forma enteramente diferente, based on the foundational worldview of the scriptures, the Basa- principles of the Bible. basándonos en las verdades fundamentales de la Biblia, en los principios bíblicos. That's going to result in different kinds of policies, Pero eso va a resultar en políticas distintas también. different kinds of practices, Va a darnos prácticas diferentes, different pedagogy, pedagogía diferente, different way of teaching. una forma distinta de Everything is enseñar. going to change. Todo va a cambiar. That's what we have to get back to. A eso es a lo que tenemos que volver. Okay, and I pray as I conclude this session that it begins here in Cochabamba in Bolivia Y es mi oración que esto empiece aquí en Cochabamba, Bolivia, with you guys. con ustedes. Let's begin. Empecemos. All right. Yeah. I want to just, as I conclude this session, I just want to mention a couple of books. Ahora que vamos terminando, quiero mostrarles algunos libros. People have been asking, Scott, what books have, well, first of all, if you want to go deeper on the subject I just spoke about, Ahora, me han estado preguntando, Scott, ¿qué puedo leer? Si ustedes quieren profundizar en lo que acabo de enseñar, I want to learn more. Here's two great books. quiero aprender más. Acá hay dos muy buenos libros. Yeah. Oh, Go ahead and take one of those, thanks. Yeah. These are books by Nancy Pearcey. Estos son dos libros de Nancy Pearcey, están en la pantalla She is, también. for me, she's been such a great teacher on biblical worldview. Ella para mí ha sido una gran maestra en cosmovisión bíblica. I recommend these books highly if you want to go deeper into what I was talking about this morning. Yo recomiendo estos libros si ustedes quieren profundizar en todo lo que yo he hablado esta mañana. If you want to say, well, what does it mean to really shape my entire educational system and teaching around a biblical worldview? How do I start doing that? Si ustedes están preguntando, ¿cómo puedo revolucionar mi forma de enseñar y mi entendimiento de la educación? ¿Por dónde empiezo? This is a book by my mentor, Darrell Miller, that gets at that. Este es un libro de mi mentor, Darrell Miller, que habla de ello, el libro del medio. Yeah. This book is going to help you take some steps into shaping the entire educational system around biblical worldview. Este libro lo va a ayudar a poder transformar la forma en la que usted practica la educación desde una cosmovisión bíblica. This book here by Christian Overman is also excellent on biblical worldview. I highly recommend it. Este otro libro de Chris Overman, Supuestos y estilos de vida de Chris Overman, lo recomiendo por completo sobre cosmovisión bíblica. These two books are books that I have written. People are asking me, Scott, what books have you written? Y luego me han estado preguntando, Scott, ¿pero tú qué has escrito? Esos This- dos son libros que he escrito yo. This book I wrote about 3 years ago now. It's called Why Social Justice is Not Biblical Justice. Este es un libro que escribí hace 3 años que se llama ¿Por qué justicia social no es justicia bíblica? This is focusing on how many Christians, because of the sacred secular divide, Y en este libro yo cuento cómo es que los cristianos, por esta división sagrado-secular, they've absorbed thinking about justice and social justice from the secular world. han absorbido conceptos acerca de justicia y justicia social del mundo secular, That's a very dominant worldview right now, que es una cosmovisión dominante en este rooted in tiempo, Marxism. que tiene sus raíces en el And I marxismo. wanted to tell Christians this secular Marxist way of thinking about justice is not biblical, Y yo okay? quería comunicar que esta forma marxista de pensar acerca de la justicia no es bíblica. So this is an effort to kind of redeem this concept of justice here. Así que ese es un esfuerzo de redimir el concepto de justicia. And then this book is just a book on family. It's about the fundamental role that families play in discipling Y este nations. es un libro donde Scott tiene un capítulo que habla del rol fundamental de las familias en las naciones. Anyways, a couple books and resources for your consideration. Son algunos recursos y libros que pueden considerar, los pueden Alright, encontrar aquí alright. afuera también. Let's just, would you conclude with prayer? Ok, Yeah. vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por el privilegio de estar aquí al frente. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea revelando a cada uno por dónde
dónde empezar, Señor, este proceso de santificación, de renovar nuestra forma de pensar para que esto se filtre, Señor, en cada una de las clases, de las directivas, Señor, que hay aquí en unidades educativas, los directores, que esto pueda empezar a transformar la educación cristiana como la entendemos, Señor, como se entiende en Bolivia, y que cada maestro pueda ser sal y luz, no que sea el platillo principal, sino que cuando falten se den cuenta las personas a su alrededor, que sus alumnos sean inspirados por ese anhelo de renovar sus mentes y que una generación nueva se levante con estos conocimientos de raíz y se continúe transformando la educación y la nación. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén. Amen.